Tal vez era ella a mí la que me había hecho y la que muchas veces me había lastimado, y muchas veces, como yo era hijo único, era el desquite de ella en ese momento, y yo era el todo y ella me pegaba y brusco, y muchas cosas viví. Tuve que ir a visitar algo que me dolió mucho y que me dolía. Yo no sé si a usted lo está enfrentando. Es ir con mi mamá a visitar a un novio que no era mi papá. Y eso a mí me dolía tanto, porque yo decía, este men en la que se descuide lo pateo porque no era mi papá. Entonces a mí me dolía que no era mi papá, y tal vez yo hablando con mi papá por mensajes y buscaba tanto amor y no lo encontraba, porque mi mamá no podía dármelo. Tal vez usted tiene que entender que tal vez su mamá ha sufrido, su papá han sufrido mucho, y no pueden darte ese amor que solo te va a dar Dios, porque no lo pueden dar, porque no han sido sanos. ¿Y qué pasó con todo eso? Para resumir, bueno, decidí subir esas gradas, no devolverme, ver a mi mamá y a mi papá a los ojos y decirles: en esta noche yo los perdono, en esta noche yo decido perdonarlos. Porque gracias a Dios, mi papá, cuando yo me volví al Señor, él empezó a sentir mucho temor de Dios. Y después de ser un alcohólico, que eso también me afectó mucho, que él llegaba a las 6 de la mañana y cambiarse de ropa, irse. Cuando él se volvió al Señor de todo corazón, también volvió con mi mamá. Y cuando volvió con mi mamá, se casó de nuevo, se casó en el Señor. Aleluya. Y hoy por hoy, él es un hombre de Dios, que a veces más bien me corrige a mí. ¿Y qué pasa con mi mamá? ¿Quién es mi mamá ahora? Por eso usted dice, bueno, el papá está en la iglesia y todo. ¿Quién es mi mamá ahora? Antes de venir al culto, hoy mi abuela me dijo algo que me llegó, porque por mucho tiempo yo he estado orando. Tal vez usted ha estado orando por mucho tiempo por su papá, por su mamá, por su hermano. Yo no sé por quién ha estado orando usted, pero hoy cuando yo venía para el culto, me dice mi abuela: ¿sabe qué pasó? Le digo: sí, dígame. ¿Otro asalto? No fue otro asalto. ¿Qué pasó? Me dice que su mamá, me dice, tenemos una actividad, ellos van a otra iglesia que queda más cerquita de la casa. Y entonces me dice: ¿sabe quién va a cocinar la comida de la actividad para toda la iglesia de la otra semana? Su mamá. Y yo dije: gloria a Dios, porque Dios hace volver el corazón de los hijos hacia los padres, y el de los padres hacia los hijos. Pero ¿cómo pasa esto? Cuando usted perdone, cuando usted se perdone a usted mismo, y cuando usted perdone a su mamá y a su papá por todo el daño que le han hecho, y cuando usted aprenda a comprenderlos, de que ellos no te pueden dar amor hasta que no estén en el Señor. Y cuando ellos vengan al Señor, porque ven el ejemplo suyo, Dios va a poder también libertarlo a usted y libertarlos a ellos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora vamos a ver otro caso con Isaac. Ay, yo soy. Dios los bendiga, muchachos. ¿Cómo están? Bien. ¿Serios? ¿Con frío? No, mentira. Bueno, voy a ser breve porque el tiempo es corto. A mi madre me dijo que hablara de cosas que nos pasaron, como estaba diciendo mi hermano Daniel ahora cuando estaba cantando. Cuando nos convertimos al Señor nosotros, yo me convertí a los 16. Veníamos a la iglesia desde pequeñitos, pero hasta los 16 tuve un encuentro personal con el Señor. Bastante pequeñitos y nos dieron una mala vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, es una voz ahí, no le hagan caso. Es una voz ahí profunda. La cosa es que, muchachos, cuando nosotros venimos al Señor, como está diciendo Tony, venimos con muchas cosas, ¿verdad? Con muchos, hemos pasado momentos difíciles. En el caso de nosotros, ¿verdad? El papá de nosotros se había ido de la casa. Entonces pasamos situaciones muy difíciles en el momento, que no había ni que comer, que mi mamá era la que hacía todo para nosotros. ¿Cuántos hermanos estábamos en la casa? Éramos 5 hermanos, ¿verdad? Somos 7, pero 2 ya estaban, ¿verdad? Entonces sufrimos muchas cosas. Entonces yo tenía un resentimiento contra mi papá, porque yo a mi papá, como dice Tony, a veces uno al papá, ¿quién admira al papá aquí? O a la mamá, ¿quién admira al papá y a la mamá? ¿Quién admira? Y cuando a veces nos fallan, ¿verdad? Entonces, como son seres humanos iguales que nosotros, nos resentimos. Y entonces tiene que llegar el perdón de Dios. Yo me acuerdo que yo venía ya a la iglesia, ya me había bautizado, había recibido al Espíritu Santo, ya hablaba en lenguas, le hablaba a otros jóvenes del amor de Dios. Pero cuando me hablaban el tema de mi papá, eso era como diciendo: eso no me lo toque, Dios, eso no.
Entonces, la manera de orar mía para con mi papá era, yo decía, Señor, que se muera para que ya no exista más. Esa era mi manera. Y yo venía aquí a la iglesia y decía, que se muera y para que ya no esté más, ¿verdad? Que mi mamá no sufriera, ¿verdad? Según yo, ¿verdad? En mi pensamiento, ¿verdad? Y tal vez usted tenga 16, 17 y esa era mi manera de ver, por el ver el sufrimiento de mi mamá, por ver las situaciones que pasábamos, que eso nos ayudaron a buscar más del Señor. Y me acuerdo que una vez estaba orando así, yo estaba orando y yo decía, Señor, bueno, mi papá no apareció, teníamos como un año de no verlo, y entonces yo decía que bueno, y se había aparecido, mi mamá se lo había encontrado, porque mi papá trabajaba para el gobierno, y entonces mi mamá nos había dicho que iba a llegar, y no llegó, y nosotros teníamos ganas de verlo, pero a la vez estábamos con esa cosa, y no llegó. Y entonces yo me puse a orar, Señor, bueno, yo te he pedido que te lo lleves, que se muera, ¿verdad? Entonces en eso que yo estaba orando, muchachos, así, ¿verdad? Yo estaba orando, yo me acuerdo que no podía abrir los ojos, no podía abrir los ojos, y escuché una voz del Señor que me decía, ¿usted sabe lo que usted me está pidiendo, Isaac? Y yo nada más escuchaba la voz, y yo no podía abrir los ojos. Y entonces yo estaba cayendo, ¿verdad? En un abismo, ¿verdad? Y yo no podía abrir mis ojos, no podía despertar. Y en ese abismo, y entonces el Señor me decía, ¿ves este abismo que estás yendo? Ese es el abismo que me estás pidiendo a mí para tu Padre, ¿verdad? Me estás pidiendo el infierno para Él. Eso es lo que me estás pidiendo, Isaac. Y yo decía, Señor, perdóname, Padre, perdóname por estas, ¿verdad? Y no salía de ese hoyo, hasta que yo empecé a decir, Señor, sácame de aquí, perdóname, Señor. Yo perdono a mi papá. En ese mismo momento, cuando ya me desperté, estaba yo llorando, pidiendo perdón y perdonando a mi papá. Así que, muchachos, nosotros, el perdón, ¿verdad?, nos liberta. Y si su papá le ha fallado, su mamá le ha fallado a usted, le voy a decir una cosa, y usted está aquí en Cristo, perdone a su papá y a su mamá, porque yo cambié mis oraciones para que Dios restaurara a mi papá. Y después, todavía ahí mi papá está en la casa, está con mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra manera de hablar, y porque yo me liberté, Dios me libertó a mí, porque yo tenía resentimiento en mi corazón, porque a veces podemos justificar lo que nos está pasando o lo que pasó, sin saber la infancia de nuestros padres o las cosas que nuestros padres pasan. Así que tenemos que libertarnos. Así que yo les digo, si usted tiene un resentimiento, como decía Tony, contra su mamá o su papá, esta es la noche para que usted sea libre de eso, para que usted perdone y usted camine en Cristo y venga a la iglesia. No venga como un esclavo, sino venga como un joven libre en Cristo. Dios los bendiga, muchachos. Amén, gloria a Dios. Ronnie, vamos a apurarnos un poquito para poder lograrlo. Sigue Ronnie con un testimonio muy bonito también, muy impactante. Buenas noches, jóvenes, a todos. Yo me voy a hacer para abajo, no importa. Pero apúrese. Igual es muy difícil que no vean esta panza. Antes de empezar, quiero leer un versículo para los que foto. ¿Bonita? José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, a bien, para hacer lo que vemos hoy. Me llamó la atención ahora que hablaba Tony. Vi muy pocas manos que se levantaron como hijos únicos. Eso quiere decir que la mayoría de ustedes obviamente tienen hermanos. Yo les quiero contar algo rápido. Al igual que todos los que están acá que tienen hermanos, yo tengo hermanos. En mi casa es muy curioso porque somos 4 hermanos, sin embargo solo es una mujer, y esa mujer es la mayor de todos. Entonces mi hermana, como pueden imaginarse, ella sigue siendo la princesa de la casa por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque es la única mujer. En mi casa, lamentablemente, como pasa en muchos hogares, se dio un divorcio. Mi mamá se dio cuenta que mi papá
era una mentira, ¿verdad? Y tomaron la decisión de divorciarse. Pues bien, mi papá salió de mi casa, entonces mi mamá tuvo que salir a trabajar y a este servidor le tocó quedarse con la hermana mayor. ¿Qué pasó? Lamentablemente para mí, en ese momento mi hermana era una adolescente. Entonces estaba en esa etapa de todo que pereza, todo que aburrido, todo que ahuevado, todo que bañazo, ¿verdad? Entonces yo no era el hermano, yo era el estorbo. Entonces, ¿qué pasa? Para sorpresa de nosotros, no fue suficiente con que mi papá se fuera de la casa, sino que a mi mamá le ofrecen irse al extranjero a trabajar. Entonces mi mamá también se va. Entonces, a raíz de eso se desencadena una situación poco agradable, y es que durante todos los años que mi mamá estuvo fuera del país, sufrí agresión física, verbal, psicológica, inclusive espiritual por parte de mi hermana. Era culpa de Ronnie que papi se hubiera ido de la casa, era culpa de Ronnie que mami se hubiera ido de la casa. Ronnie no sabía hacer nada, Ronnie no servía para nada. Me produjo cicatrices físicas que no se ven, gracias a Dios, y sobre todo cicatrices emocionales. Para hacer breve la historia, yo llegué a un punto al cual yo confío que ninguno de ustedes como hermano haya llegado, y fue el punto de prácticamente intentar matar a mi hermana. Pasé meses maquinando de qué manera deshacerme de ella. Necesitaba, por mi propio bien, que ella dejara de existir, porque era curioso, algo dentro de mí me decía: no, usted es valioso, pero ella no, ella es la que hace daño, deshagámonos de ella. Y yo le puedo decir esta noche que yo inclusive intenté matar a mi hermana, porque estaba cansado de esa situación. Obviamente era muy fallido, como ustedes pueden ver, así gordito y alto. Yo a esa edad no tenía el cuerpo que tengo ahorita, era delgadito, chiquitico, bajito. Entonces era muy sencillo estar sentado haciendo una tarea y volaba un zapato, ¡bla!, a la cabeza. Estaba sentado comiendo, ¡bla!, en la cabeza. Llamaba a mami: no, yo no se la voy a pasar. Y yo le decía: tengo un mes de no hablar con mami, pásala. No, no quiero. Y decía: mami, no, Ronnie no está. Y sin poder saber nada de ella. Entonces me hundí tanto en esa situación que llegué a tener esas ideas. Ahora bien, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que confrontarme el Señor y ayudarme a perdonar. Y en esta noche, y yo le pido al Señor que ojalá ninguno de ustedes haya pasado lo que yo pasé, ¿verdad? Tal vez en algún momento nos dice: uy, sí, qué ganas de ahorcarlo, ¿verdad? Qué ganas de ahorcarlo, porque sí, dan ganas de hacerlo. Pero yo le digo esta noche que yo literalmente intenté deshacerme de la vida de mi hermana. Cuando la encontraron estaba morada. Y yo espero que ninguno de ustedes haya tenido que pasar por eso. ¿Por qué? Porque quedan las cicatrices, quedan los golpes, pero eso sana. Poderoso es Dios que nuestra piel sana y se regenera. Pero lo de adentro, esos deseos, ese deseo increíble de querer usted solucionarlo por sus propias manos, y es su hermano. ¿Y qué pasó? Yo intenté, o me prometí a mí mismo, no reflejarle eso a mis otros hermanos que venían detrás de mí. Entonces yo intenté ser amoroso, ser comprensivo, ser educado, estar ahí para ellos. Y para mi sorpresa me topo con que viene un hermano detrás mío, yo soy con él completamente diferente a como fue mi hermana, pero llega mi hermano menor y mi hermano es igual con el pequeño como mi hermana era conmigo. Y yo decía: por el amor de Dios, ¿qué es esta maldición que ataca mi vida? ¿Qué es esta maldición?
Usted necesita, así como el Señor lo permitió conmigo, romper literalmente con esa maldición. Usted no puede, no debe sentir ese resentimiento con su hermano o con su hermana. Y yo se lo digo, sea de sangre o no lo sea, pero no lo haga. Porque eso empieza como algo pequeñito, como decir, uy, qué pereza, y viene, uy, qué hueva, uy, es que sí jode. Yo tuve un hermano adolescente que molesta demasiado, pero yo lo que sé es que es incomprendido, que necesita amor. Yo no tengo por qué venir a desear lo que deseé con mi hermana, ni a reflejar en él lo que reflejó mi hermana en mí. Y para terminar, les digo otra cosa. Hace 5 años, y ahí está Errol, ahí está Gustavo. Hace 5 años, a mí un doctor me dijo que me daba 1 año de vida después de 2 preinfartos. Se me intentó parar el corazón 2 veces. Y el Señor me dijo: si usted no perdona y no saca ese odio, su corazón no puede ser sano. Por la misericordia de Dios, fue un retiro, perdoné, fui, busqué a mi hermana, le agarré, la abracé y le dije: la perdono, la amo. Ahora viene un bebé en camino que estamos todos esperando, lo de ella, súper contentos. Pero si yo esa noche no hubiera tomado esa pequeña decisión, difícil para muchos, porque yo sé que aquí usted puede pasar una semana sin hablarle a su hermano o a su hermana, agarrados por cualquier estupidez, porque son estupideces, pero no lo haga. Esto va demasiado rápido como para que usted se dé ese lujo. La familia es lo único que usted tiene, y si necesita perdonar a su hermano o a su hermana en esta noche, yo, con testimonio, por la gracia y por la misericordia de Dios y con autoridad, lo invito a que lo haga. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Vladimir, por favor. Hoy es una noche muy especial. Dios ha hecho milagros increíbles, así que pongan mucha atención. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, yo rápidamente les voy a contar el testimonio porque el tiempo nos apremia. Voy a leerles Isaías 61:3. Dice: óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, básicamente, hace ya 4 años, tuve una situación muy difícil, y esos 4 años fueron los más difíciles de mi vida. El 4 de noviembre del 2008, mi hermano presentaba muchos dolores de cabeza. Entonces se fue a chequear al Hospital San Juan de Dios, y a él le dijeron que, que tenían que operarlo de emergencias. Entonces él entró al hospital, ¿verdad? Y lo internaron, y el día siguiente, el 29 de noviembre, ya lo estaban operando. Entonces, cuando él entra al hospital y lo operan, en la primera operación, ¿verdad?, que le hacen, nací en un hogar cristiano donde usted tiene su papá y su mamá que van a la iglesia, y usted cree que porque su papá y su mamá van a la iglesia, entonces usted es cristiano también. Entonces yo tenía esa filosofía, pero no era así. Entonces yo me vine, yo soy de Limón y me vine para San José, y una señora siempre me llegaba a buscar y me decía: Vladimir, vamos, te invito a la iglesia. Y yo le decía: ay, esta señora ya me sé todos los cuentos que me viene a echar de que Jesucristo, de que murió y que aquí, yo todo eso me lo sé, le decía yo, ¿verdad? Pero cuando a mi hermano le detectaron que él tenía un tumor en el cerebro, ¿verdad? Yo dije: ups, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué hago? Y me acordé de que existía Dios, ¿verdad? Y que, sí es cierto, mi hermano tenía 13 años en ese entonces, ¿verdad? La edad de muchos de los que están aquí. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, ¿verdad?, yo dije: aquí la solución es ir a buscar de la iglesia y ir a buscar de Dios, porque yo sé que Él es el único que puede hacer un milagro. Él es el único que puede hacer algo en mi vida. Entonces yo vine a la iglesia y comencé a buscar de Dios, y comencé a buscar de Dios. Entonces se acerca la doctora y le dice: su hijo solo vive 5 años. O sea que para el 2011 su hijo ya va, hasta ahí va a llegar, ¿verdad?
Entonces yo comencé a orar y le pedí a Dios y le pedí a Dios, y fue cuando más sinceramente yo busqué a Dios. Porque dichadamente nosotros buscamos más de Dios cuando tenemos alguna necesidad. Vienen necesidades a nuestras vidas y nosotros buscamos más de Dios y nos acercamos más a Dios. Entonces yo me acerqué a Dios y yo le dije: Señor, ¿por qué a mí? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le dice: Señor, ¿por qué a mi familia? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué hay otras personas más malas en la calle y no les pasa nada? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Si yo voy a la iglesia, yo no robo, yo no ando haciendo daño, yo predico su palabra. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Y yo todas esas preguntas me las hice, porque hay gente más mala en la calle y me tiene que pasar a mí. Pero yo me puse a pensar un día y dije: ¿y por qué no a mí? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona igual que cualquier otra persona que también puede tener una situación difícil. Entonces cuando pasó el tiempo de los 4 años, ¿verdad? Yo le dije a mamá: mami, tenemos que buscar de Dios, porque Dios nos está llamando a que nosotros lo busquemos. Y mi hermano fue creciendo y fue creciendo con este tumor, y el tumor se fue haciendo más grande. Le hicieron 3 operaciones y el tumor iba haciéndose más grande. Llegó un momento que era una persona jovial de 13 años, como todos los de 13 años que andan inquietos, corren para arriba y para abajo. Ya llegó un tiempo de que él estaba en silla de ruedas, no podía caminar, no podía ver, no podía a veces comer, porque ya no podía. Entonces yo le preguntaba: Señor, ¿por qué usted no se lo lleva allá? ¿Para qué usted permite todo este sufrimiento? ¿Por qué usted no se lo lleva allá? Entonces yo comencé a orar, porque yo sabía que si yo oraba, Dios iba a sanarlo. Y yo comencé a orar por él, y adivinen qué pasó. Falleció en el 2011, pero no fue hasta el 2011, sino hasta como hace 1 año y medio. La gente me decía: es que usted no tiene que llorar por su hermano, su mamá no lo tiene que ver a usted llorando por su hermano, porque usted tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque si su mamá lo ve llorando, su mamá se va a entristecer más, y van a llorar los dos, y van a estar muy tristes por la situación. Pero yo ya le había entregado todas mis cargas a Dios, y yo ya le había dicho: Señor, que se haga la voluntad suya y no la mía. Entonces cuando yo ya le dije y le entregué eso al Señor, ¿verdad? Vino un día antes de que él falleciera, yo tuve un sueño con él y le dije: mami, tuve un sueño con mi hermano que Dios ya lo sanaba el 2 de diciembre, y justo el 2 de diciembre él falleció. Entonces yo no tomé por sorpresa la noticia, yo ya sabía que él iba a fallecer, pero lo que sí yo venía arrastrando era el luto de mi hermano. Yo duré como 3 años arrastrando el luto, y arrastrando el luto, y arrastrando el luto, y arrastrando el luto. Yo nunca superé que él hubiera fallecido, porque nadie quiere perder un familiar. Usted está con sus hermanos, puede ser el hermano más terrible, pero cuando usted lo pierde, usted ahí dice: ahora sí, de verdad que me hace falta. Entonces, cuando yo perdí a mi hermano, yo me di cuenta lo importante que es amar a las personas, lo importante que es decirle a su mamá o a su papá: si usted lo quiere o si usted lo ama, dígaselo ya, no mañana, porque mañana puede que no esté. Entonces de eso yo aprendí, que un día yo vine y yo tenía tan alta la presión arterial, que Dani está ahí, ¿verdad?, que está de testigo, que él me dice: no, vamos brother, que necesito orar por usted para que usted sea libre, porque usted todavía no ha sido libre. Es que usted tiene que dejar ya que su hermano descanse. Eso fue hace como 1 año y medio, o hace como 1 año, no me acuerdo. Me dice: usted tiene que ser libre. Y yo no era libre, y tenía ataques de ansiedad terriblísimos. Iba manejando y de pronto se me disparaba la frecuencia cardíaca, y no podía ni frenar a veces, porque no le da chance a usted para controlar su instinto, y usted agarra el volante y no lo puede soltar. Pero era porque yo había permitido que el luto de mi hermano todavía seguirlo arrastrando. Pero hoy no vengo a hablarle solo de eso, sino que yo vengo a hablarle que todos tenemos algún luto, ya sea que su novio lo terminó o su novia lo terminó, y usted no ha querido dejar eso, y usted sigue arrastrando con eso, y sigue viviendo con eso, y sigue su vida, y sigue todavía arrastrando esas cosas. Pero nosotros no debemos de arrastrar esas cosas,
¿Por qué? Porque Dios quiere perdonarnos. Bueno, Dios ya nos perdonó, pero Dios quiere hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Y nosotros venimos y seguimos arrastrando eso y seguimos viviendo, pero todavía estamos arrastrando eso. Dios hoy nos quiere sanar. Y si usted de verdad quiere ser sano por el poder de Dios, de su corazón, porque la palabra de Dios dice que Él va a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y si usted quiere ser sano, usted tiene que someterse a la voluntad de Dios, independientemente de lo que Dios le quite, porque quiera usted o no, la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida. Y Dios va a quitar lo que tenga que quitar de su vida. Y yo aprendí que Dios quitó algo que era muy valioso para mí, que era mi hermano menor. Y yo aprendí que Dios va a poner o a permitir que un frijol muera para que nazca un montón de frijoles más. Dios va a permitir arrancar eso que tanto usted anhela para que usted entienda el propósito de Dios. Entonces, ya para terminar, a veces es difícil superar estas cosas, pero déjeme decirle algo, que Dios tiene un propósito para su vida, con lo que usted está pasando, ya sea con su papá, ya sea con su mamá, ya sea con su familia, con su novio, con su novia, o con lo que usted haya pasado, que Dios a usted lo va a sanar de su corazón, pero usted tiene que someterse a la voluntad de Dios. Yo sé que es tarde, muchachos, pero lo que va a decir Gaby es súper importante. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. La cita bíblica quiero que la leamos todos juntos y dice: ciertamente consolará Jehová. A ver, los quiero escuchar a todos. A Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Bueno, tal vez me han visto muchas veces aquí hablando o me conocen tal vez de otros lugares y siempre han visto que soy una persona un poquillo alegre, ¿verdad? Y un poquillo bombeta. Eso es como la etiqueta que me tienen. Vengo de una familia de 5 hermanos. Bueno, somos 5, ¿verdad? Mi hermano mayor y yo. 6 años después nacen mis hermanas. Nace a los 8 años, a la edad de los 8 años, ya mi hermano y yo habíamos sufrido que mis papás se separaran por lo menos 3 veces, vivir en 3 casas diferentes y adicional a eso, ver cómo mi mamá y cómo mi papá anduvieron con personas diferentes. Ver cómo mi papá sentaba a mi hermano en una barra de una cantina y lo utilizaba para jalar muchachas. Y tal vez yo pasar y verlo a él con otras mujeres. Pasó el tiempo, tuvo un accidente muy grave mi papá, todo eso va quedando guardado en mi corazón, yo trato de seguir adelante y llega un momento en que él tiene un accidente sumamente grave, queda lo que llaman parapléjico, eso es que pierde toda la funcionalidad de su cerebro, la mitad de su cerebro no funciona. De hecho le dijeron, a mi mamá le dijeron, su esposo va a quedar como un vegetal, nunca más va a poder hacer las cosas por sí solo. Resulta que mi mamá lucha por mi papá para que él salga adelante porque tiene ya 4 hijos, ¿verdad? Y que él necesita luchar por sus hijos. A la edad de los 8 años, mi mamá sale a una reunión, eran las 9 de la noche, yo pensé que mi mamá iba a regresar rápido, yo me despierto y yo no sé qué hora es, y yo empiezo a llorar y yo, ay, mami, mami, mami. Al cuarto de la par estaba mi papá, que ya gracias a Dios se había empezado a recuperar todas sus movilidades y su habla, y él se molesta conmigo porque yo estoy llorando. Entonces lo que hace sencillamente es agarrarme, pegarme, agarrarme el cabello, tirarme contra la pared y empezar a pegarme. Y yo en ese momento lo que hice fue salir corriendo, porque yo decía, ¿cómo mi papá me pega? ¿Por qué me pegó? ¿Qué hice malo? Entonces empiezo en un proceso y a los 5 minutos salgo corriendo, ¿verdad?, de mis tías, y a los 5 minutos aparece mi mamá. 5 minutos, por 5 minutos, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué? Todo eso va quedando guardado en mi corazón. Mis papás se divorcian a los 13 años y yo dije, gracias a Dios se divorciaron. Eso fue lo que salió de mi corazón en ese momento. Todo eso va quedando guardado en mi corazón, pero yo no me doy cuenta que desde el momento en que mi papá me pegó, él perdió toda autoridad en mí. Eso significaba que para mí los hombres no valían nada. Eso significaba que desde ese momento
quedó marcada mi vida y para mí los hombres no significaban más que una persona que agredía, que maltrataba. Entonces yo decidí en mi corazón tratar a los hombres como me habían tratado a mí, como una basura, me sentía. Entonces yo trataba a los hombres como tal. Entonces empecé la edad de la adolescencia, Dios me dotó de alguna u otra cosa que a los hombres llamaba la atención y entonces empecé a decir, ando con uno y otro y otro. Pero siempre había soledad en mi corazón. Por más que yo tratara de sentirme bien, trataba de rellenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y yo veía a mis primas y yo decía, ¿por qué yo no tengo eso que ellas tienen? ¿Por qué yo no tengo a mis papás y yo tengo que estar luchando por esto? Porque yo tengo que cuidar a mis hermanas menores mientras mi mamá se va desde la madrugada y regresa hasta las 10 de la noche y yo tengo que cuidarlas a las 3. ¿Por qué? Y todo eso iba quedando guardado en mi corazón y guardado en mi corazón. Y entonces lo que yo hacía era que yo era demasiado feliz. Todo era un holgorio, decían por ahí. Para Gaby todo es un holgorio, para Gaby todo es un folclore. Mi personalidad era, jajaja, todo está bien, todo está relax, súper bien, qué éxito todo. A los 18 años, a los 15 años, acepto al Señor. Pero a los 17, mi corazón no estaba sanado. Entonces los comentarios de las personas, todo lo que dijeran las personas, yo me lo creía. Entonces yo decidí irme al mundo, a seguir experimentando. Pasaron el tiempo, tuve un novio con el que duré 4 años, lamentablemente. Seguí creyendo que el hombre me iba a rellenar ese vacío que seguía sintiendo en mi corazón. Mi mamá se sentía tan culpable que permitió dejarme hacer lo que quisiera, porque se sentía tan culpable de todo lo que yo había perdido que lamentablemente eso es lo que ella permitió. Y entonces pasó el tiempo y mi famoso novio de 4 años, al cual amaba tanto, me dejó, porque empecé a subir de peso, porque ya no era la misma, porque ya no era lo más bonito como la primera ilusión. Y entonces yo dije sí, y empecé a subir de peso a tal punto que en un mes subí 30 kilos y no había razón médica para nada. Me dieron tratamientos, me dieron un montón de cosas y no había razón médica para el por qué yo había subido tanto en tan poco tiempo. Entré en una depresión, no me vestía, solo tenía 2 mudadas, un short y una sudadera y chanclas. Ese era mi look favorito. Todos los días andaba vestida igual. Dejé la universidad, dejé mis sueños, porque sentía soledad en mi corazón, porque nada de lo que estaba haciendo me ayudaba. Pasó el tiempo y yo dije, Señor, ya estoy harta. Si tú de verdad existes, si tú de verdad estás allá en los cielos y permitiste que yo estuviera aquí, tú vas a hacer algo increíble. Porque tú dices que haces cambios radicales y puedes hacer cosas increíbles, así que yo te pido un cambio radical en mi vida. Si tú existes de verdad, tú vas a hacer un cambio radical en mi vida y yo ya no voy a sentir este vacío que siento en mi corazón y yo me voy a sentir bien. No pasó ni un mes y mi hermano de 25 años falleció en un accidente de tránsito trágicamente. Y yo dije, sí, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Cualquiera se hubiera ido y dice, no, Señor, de verdad tú no me quieres. Todo lo que he pasado desde chiquitita y ahora mi hermano, mi mejor amigo, mi compadre, mi cómplice, mi hermano y yo éramos como uña y mugre. No teníamos que ni siquiera hablarnos, teníamos que solo vernos a los ojos y ya sabíamos lo que estábamos pensando. Y yo dije, no, Señor, aquí lo único que queda es darte la gloria y la honra. Y desde ese momento decidí en mi corazón que todo lo que yo hiciera iba a ser para Dios. Y me guardé en santidad para Él. Desde ese 6 de noviembre del 2006
del 2007, del 2007, yo me guardé y le dije: Señor, yo te entrego mi vida. Y no fue fácil, fue muy difícil, porque cada día era una lucha, porque yo me sentía sola. Yo quería sentirme amada, yo quería sentirme bien, yo quería tener la familia que muchas personas tenían, yo quería sentirme la persona especial que era para otras personas. Y para muchas personas yo era amada, pero yo no me sentía así. Y ahora mi pregunta es: ¿cuántos nos hemos sentido así? ¿Cuántas personas de aquí se levantan cada día creyendo en que pueden hacer las cosas, pero las hacen solo porque las tienen que hacer, pero de verdad en su corazón no hay felicidad? Se sienten que la vida no avanza, que sigue en lo mismo una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes se han animado a decirle: Señor, yo quiero un cambio radical en mi vida? Yo ya no quiero lo mismo. Yo me asusté y yo les digo, duré mucho tiempo antes de decirle al Señor: Señor, yo quiero un cambio radical. Y yo cada vez que le digo al Señor: dame un cambio radical, lo hace. Yo le pedí un cambio radical al Señor y perdimos todo lo que teníamos. Nos separamos como hermanas, tuvimos que irnos a vivir a diferentes lugares. Perdimos todo el negocio que habíamos hecho en 8 años. Todo. Vendimos todas las pertenencias que teníamos. Yo me quedé junto con mis hermanas literalmente solo con la ropa. Perdimos todo, pero estábamos tan arraigadas al Señor y confiábamos tanto en el Señor que Él nunca nos abandonó, que nunca permitió que nos pasara nada. Y aquí estamos, creyéndole, sabiendo que Dios cada día quiere cosas nuevas para cada uno de ustedes. No tengan miedo de pedir cambios radicales. Dios quiere quitar esa soledad que sienten en sus corazones. Dios quiere quitar ese temor que ustedes tienen de seguir adelante, de creer que las cosas no se pueden alcanzar. Durante 8 años oré al Señor por mi esposo, y para la gloria de Dios tengo un hombre maravilloso a mi lado ahora. Aleluya. Y Dios me hizo pasar por muchas cosas para arrancar esta soledad que sentía en mi corazón. Así que todos los que se han sentido de alguna u otra forma así, que hayan pasado por diferentes circunstancias, hoy les digo: Dios quiere hacer un cambio radical en sus vidas. Decídanse. Vean que todos hablaron del perdón. Yo perdoné a mis papás, yo perdoné a cada una de las personas que me hizo daño, porque Dios hace cosas maravillosas. Gloria a Dios. Ya es muy tarde, yo sé que las microbuses vienen, pero desearía que todos nos hiciéramos acá adelante, por favor. Vengan adelante. Ellos son líderes, ellos son coordinadores, ellos son ministros de Dios, pero apuesto que ninguno de ustedes sabía lo que ellos habían pasado. Vengan para adelante, movilicémonos rápido, por favor. Todos, vengan, todos. Los que están allá atrás, aquí, vengan. Si alguien nos ayuda a traer los que están sentaditos, no es imposición, Dios quiere hacer algo especial. Ese es el inicio de 2 viernes más, donde el Señor quiere hacer algo especial con cada uno de nosotros. Dani no pudo dar el testimonio, pero lo da la próxima semana, si Dios quiere. El testimonio de Dani es muy lindo, cómo Dios lo sacó. Y yo sé que aquí hay muchas personas que están enojadas con sus papás, muchas personas que han sido violentadas y que se sienten feas, y que muchos han tenido anorexia, bulimia. Hay muchos que han perdido a seres que han querido profusamente, no profunda, sino profusamente. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que se han identificado con ellos. Si ellos pudieron, si Dios pudo hacer en ellos ese milagro que ellos han contado, Dios lo puede hacer con usted. Hay un secreto en levantar las manos, y Dios va a empezar desde ya. Jóvenes, escuchen, desde ya Dios va a dar
algo en usted. No se pierda el próximo viernes, hermanitos, jóvenes amados, porque el otro viernes vamos a ver y vamos a entrar a un lugar donde Dios quiere hacer cosas preciosas. Pero ahí donde usted está, levante sus manos, cierre sus ojos. Si está con su novia, si está con su amigo, si está con su primo, no importa con quién esté. Si usted tiene algo contra su hermano, contra su hermana, contra su mamá, contra su papá, contra algún familiar, si usted no sabe de dónde viene ese dolor, hoy el Señor se lo va a decir. Solamente levante sus manos. Dios quiere tocarte, Dios quiere ministrarte.